Bueno, en el caso de la escuelita, la vinculación entre lo espacial y lo testimonial fue fundamental, y el aporte de lo cartográfico, englobando dentro la utilización de los testimonios, los croquis, también la descripción de los entornos, del lugar específico de ubicación de este sitio, esta conjunción de trabajo disperso que había que reunir, contribuyó a una identificación más efectiva, pero más aún terminó siendo la prueba física, una prueba fundamental para el desarrollo del juicio y para su resultado. ¿Tu nombre? Durante este primer juicio de los represores en Bahía Blanca, y a pedido del juzgado, coordinamos un equipo de peritos que conformamos entre Memoria Abierta, investigadores y arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, con el que logramos ubicar los cimientos del centro clandestino. Nosotros hicimos una primera prospección en mayo, junto con Memoria Abierta, en mayo de 2010, en los 3 predios que están subdivididos todo este terreno por la cortina de Tamarisco. En cada uno de los predios se registraron rupturas edilicias. Para el momento en que la CONADEP visita el lugar en el 84, todas las edificaciones del predio ya habían sido demolidas. Durante aquella visita se registró una edificación sobre la cual se construyeron algunas interpretaciones que la señalaron inicialmente como el lugar donde funcionó la escuelita. Esa edificación es la que conocemos como el tambo, que originalmente servía para el alojamiento de ganado, que tenía una estructura en ese sentido que hubiese sido, digamos, adecuada para su función de cautiverio. Y ahí había algunas dudas, porque, bueno, entre ellas la aparición de 2 testimonios en forma de croquis, muy parecidos, de López y Parnoy. Estas 2 personas asombrosamente describen, casi diría de una manera muy parecida, con algunas diferencias de articulación de los recintos, pero claramente se estaban refiriendo a un lugar que no coincidía con lo que se apreciaba en los cimientos del tambo. Y esto entonces nos llevó a peritar las otras edificaciones. Creo que otro aspecto importante de esta excavación es el modo en que realizamos los rastrillajes para ir reconociendo en el terreno a peritar, que tiene 4 hectáreas, poder encontrar ahí las marcas necesarias para comenzar los procesos de reconocimiento de los edificios. Llegamos pasando el viejo eucaliptus, unos 20 metros, vemos una línea en el pasto, una línea de unos 30 metros, continua, que claramente significaba que ahí había habido un muro, que era el muro efectivamente de la vivienda que estábamos buscando. A partir de ese registro nosotros empezamos a hacer un trabajo más fino de trabajar con los testimonios y trabajar con documentación, con plantas arquitectónicas de catastro y con los registros de las víctimas, con los croquis especialmente, y el trabajo de los croquis y del plano nos permitió definir que este era el área en el que teníamos que trabajar. La comparación de esa línea con la situación de los planos, con la situación de los croquis, y de alguna manera descartó un segundo plano, lo que CONADEP en su momento había verificado como el posible lugar, que era el edificio del tambo, ¿no? Una vez identificada en un reconocimiento previo el muro perimetral de la casa, medianero, sosteniéndonos en ese borde, fuimos avanzando el progreso del proceso arqueológico desde atrás de la vivienda hacia adelante. Esto permitió ir verificando en una secuencia de replanteos de arquitectura en progreso la verificación de que estábamos en el lugar correcto. A medida que avanzaba la excavación, íbamos comprendiendo cuáles eran los recintos que íbamos descubriendo en relación al antecedente, que era nuestra planta del territorio, y fundamentalmente también los dibujos de los sobrevivientes.
pero hoy podemos decir que relevamos una construcción que coincide en un muy alto porcentaje tanto los croquis como a esa planta originaria, ¿no? O sea, no hay duda de que ese es el espacio que después, ya en inspección judicial solicitada por el tribunal, reconocieron las víctimas y pudieron dar sus testimonios y sus historias más completas. La entrada a la habitación estaba acá enfrente había otra cama cucheta, ¿no es cierto? Y allá había otra, en aquel sentido, en forma de L con esta cama cucheta. En esta estaba yo y estaba Villarruel. Claro. Bueno, en ese Acá, momento ahí. vos ya no estabas. Entonces yo estaba acá abajo, no sé quién estaba arriba, pero en aquel lugar, enfrente, en la cama de arriba, estaba Mario Crespo de Viedma, cachito para nosotros, y en la cama de abajo estaba Álvarez. O sea que diría que el proceso en equipo, el proceso entre la arquitectura, la arqueología, el aporte testimonial fue en definitiva un poco el eje de trabajo principal, digamos, ¿no? Sobre esa idea es que se fue construyendo esta prueba que pudimos exponer finalmente como testimonio en el tribunal.